¿Te imaginas despertar un día y descubrir que tu gobierno ha colapsado de la noche a la mañana? La historia está llena de casos en los que sistemas enteros que parecían sólidos se derrumbaron en cuestión de días, a veces incluso horas, desde golpes de Estado hasta revoluciones inesperadas. Estos eventos han cambiado el rumbo de países enteros. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Podría volver a pasar? En este vídeo te llevaré a través de algunos de los colapsos gubernamentales más rápidos y sorprendentes de la historia. Analizaremos por qué sucedieron y, lo más importante, ¿existen señales de que algo similar pueda ocurrir hoy? Y lo más importante también, España. ¿Cuál es la situación de España en este momento? ¿Podría España colapsar en el futuro? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver la estabilidad de los gobiernos para siempre. El primer caso que vamos a analizar es el Afganistán. 15 de agosto de 2021. Kabul, la capital de Afganistán, está en silencio. Demasiado silencio. En cuestión de horas, el presidente huye del país. Las fuerzas de seguridad abandonan sus puestos y los talibanes entran a la ciudad casi sin resistencia. El gobierno afgano ha colapsado en un solo día. Pero, ¿cómo es posible que un gobierno respaldado por una superpotencia con décadas de entrenamiento militar y miles de millones en ayuda se derrumbe tan rápido? Para entenderlo, primero tenemos que mirar hacia atrás. Durante 20 años, Estados Unidos y sus aliados intentaron construir un Estado funcional en Afganistán. Se entrenó a más de 300.000 soldados y policías afganos. Se invirtieron más de 2 billones de dólares, billones con B, no con M. Pero todo esto se construyó sobre cimientos inestables, corrupción sistémica, falta de identidad nacional, dependencia total de apoyo extranjero y una población dividida entre el apoyo al gobierno central y los talibanes. El 6 de agosto de 2021, los talibanes capturan su primera capital provincial. En los 9 días siguientes, más de 25 ciudades importantes caen como fichas de dominó. Las fuerzas afganas, desmotivadas, desertan en masa. Y lo peor, muchos nunca creyeron realmente en el gobierno que defendían. El 15 de agosto, el entonces presidente Ashraf Ghani huye. No hay resistencia, no hay negociaciones. El Estado colapsa, sin pelea. Un proceso que se esperaba que tomara meses sucedió en horas. Esto no fue solo una derrota militar, fue el desplome total de una estructura gubernamental creada artificialmente, desconectada de su pueblo, sostenida por intereses extranjeros y confianza fingida. Cuando un gobierno pierde legitimidad entre su población, depende de la fuerza externa y no constituye identidad nacional. Su caída puede ser fulminante. Y lo más escalofriante es esto: ningún país está completamente a salvo de ese escenario. Y aquí te formulo una pregunta: ¿Afganistán fue una excepción o una advertencia? El caso de Afganistán nos muestra que la velocidad del colapso no siempre refleja la fortaleza del enemigo, sino la debilidad interna del sistema. Y esa debilidad muchas veces se cultiva en silencio, durante años. ¿Qué otros gobiernos cayeron así de rápido? ¿Y qué señales debemos observar
en los sistemas actuales. En el siguiente capítulo, el derrumbe del gobierno rumano en 1989 y el final trágico de Nicolau Ceausescu. El siguiente caso que vamos a analizar es el de Rumanía. 20 de diciembre de 1989. Nicolau Ceausescu, uno de los dictadores más férreos del bloque comunista, da un discurso desde el balcón del Palacio del Pueblo en Bucarest. Está acostumbrado a los aplausos, pero esta vez algo falla. En ese momento todo cambió. El régimen que había controlado cada aspecto de la vida rumana durante 24 años comenzaba a desmoronarse. 4 días después, Ceausescu y su esposa serían ejecutados. Todo el sistema colapsó en menos de una semana. Rumanía, a finales de los 80, estaba hundida en una grave crisis económica. Hambre generalizada, racionamiento extremo, represión brutal del régimen y una vigilancia constante a través de la temida Securitate, la policía secreta. Pero había algo más, una desconexión total entre el líder y su pueblo. Ceausescu creía que su poder era absoluto, que el miedo bastaría para controlar a todos, pero subestimó el hartazgo colectivo. Todo comenzó el 16 de diciembre en la ciudad de Timisoara, cuando ciudadanos salieron a defender a un pastor evangélico amenazado por el régimen. La protesta fue duramente reprimida, pero se convirtió en el primer acto público de resistencia masiva. 16 de diciembre, protestas en Timisoara. 20 de diciembre, manifestación en Bucarest. Abucheos en el discurso. 22 de diciembre, el ejército cambia de bando. Y 25 de diciembre, 3 días después, Ceausescu es capturado y ejecutado. Uno de los momentos más decisivos, el ejército se negó a disparar contra los manifestantes. La maquinaria del régimen dejó de obedecer. Sin el respaldo del poder armado, un dictador no tiene defensa, y lo que parecía impensable se volvió inevitable. La caída de Ceausescu no fue solo política, fue emocional, simbólica. Cuando la población pierde el miedo colectivo y actúa de forma unificada, ni siquiera el sistema más represivo puede sostenerse. Ceausescu creía que su caída era imposible, como muchos líderes autoritarios. Confundió el silencio con obediencia y el miedo con lealtad. Pero en apenas 4 días todo cambió. El siguiente caso que vamos a ver es el de Georgia, la revolución de las rosas. 23 de noviembre de 2003. El Parlamento de Georgia está reunido para inaugurar una nueva legislatura. El presidente Eduard Shevardnadze, veterano de la Guerra Fría, se prepara para hablar. De pronto, manifestantes irrumpen en el recinto, rosas en mano. No hay disparos, no hay violencia, pero lo que sucede a continuación cambia la historia del país para siempre. Georgia, ex República Soviética, vivía bajo un gobierno debilitado, desgastado por años de corrupción, pobreza y elecciones fraudulentas. Eduard Shevardnadze, quien alguna vez fue aplaudido como reformista, se había convertido en símbolo de un sistema viejo, opaco e ineficaz. Las elecciones parlamentarias del 2 de noviembre de 2003 fueron la gota que derramó el vaso. Observadores internacionales denunciaron fraude masivo, pero esta vez el pueblo no se resignó. Lo que siguió fue una movilización sin precedentes. Miles de personas llenaron las calles de Tiflis,
la capital con una imagen potente, rosas en las manos, exigiendo democracia sin violencia. Al frente del movimiento estaba Mikhail Saakashvili, un joven político que canalizó el descontento popular, carismático, decidido y sin miedo a enfrentarse al poder establecido. El 22 de noviembre, los manifestantes se intensificaron. Al día siguiente, el 23 de noviembre, Saakashvili y miles de manifestantes ingresan pacíficamente en el Parlamento, mientras Shevardnadze intenta hablar. Sin apoyo del ejército ni respaldo político real, Shevardnadze renuncia esa misma noche, un gobierno entero caído en menos de 24 horas, sin un solo disparo. La Revolución de las Rosas demostró que la presión social organizada, masiva y no violenta puede ser tan poderosa como cualquier arma. Cuando una población se une con una causa legítima, desarma incluso al poder más arraigado. Y algo más importante, la legitimidad no se impone, se gana. Georgia mostró al mundo que no todos los colapsos son sangrientos. A veces una flor puede vencer a un régimen entero. Vamos a ver el último capítulo y el más importante. España. ¿Puede colapsar España? Cuando hablamos de colapso político, muchos imaginan tanques en las calles o palacios de gobierno en llamas, pero no siempre es así. A veces un sistema se debilita lentamente hasta que una pequeña chispa basta para derrumbarlo. En España, las últimas negociaciones políticas han encendido un debate intenso sobre la estabilidad del país. El gobierno de Pedro Sánchez, sin mayoría propia, depende de acuerdos con partidos nacionalistas como RC, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, para poder gobernar. Esto significa que cada ley, cada presupuesto y en algunos casos la propia supervivencia del Ejecutivo están atados a las exigencias de estos socios. El pacto más polémico ha sido con los nacionalistas catalanes, un acuerdo que permitiría a Cataluña recaudar el 100% de sus impuestos a través de su propia agencia tributaria, gestionarlos internamente y entregar al Estado solo una cuota pactada para financiar competencias comunes. En la práctica sería un modelo similar al concierto económico del País Vasco y Navarra, pero aplicado a la comunidad más poblada de España después de Andalucía. Para sus defensores es un paso hacia un sistema fiscal más justo y adaptado a la realidad catalana. Para sus críticos es una ruptura del principio de igualdad entre territorios y una cesión que erosiona el papel del Estado. Este último punto es clave. Cuando un gobierno central cede competencias fiscales de forma asimétrica, la percepción de equidad entre regiones puede quebrarse, y con ella el delicado equilibrio del modelo autonómico. En paralelo, crece el malestar ciudadano. Manifestaciones en varias ciudades y protestas en redes sociales muestran que una parte importante de la población ve estos pactos como privilegios obtenidos a cambio de apoyo político, y no como reformas legítimas consensuadas. Esa sensación de trato desigual puede ser un caldo de cultivo para tensiones sociales más profundas. Y aquí te formulo una pregunta. ¿Significa esto que España está a punto de un colapso fulminante como el de Afganistán o Rumanía que hemos visto antes? Probablemente no, pero sí muestra síntomas de fragilidad institucional, un parlamento fragmentado, un ejecutivo dependiente de socios con agendas propias y reformas estructurales que no cuentan con un consenso nacional sólido. La historia nos enseña que los colapsos políticos rápidos suelen gestarse durante años, casi en silencio, hasta que un evento, una crisis económica, un escándalo de corrupción, una ruptura territorial precipita todo. España por ahora sigue en pie, pero las grietas están ahí, y la dirección que tomen
los políticos en los próximos años podría marcar la diferencia entre un sistema estable y uno al borde del derrumbe. Bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión al respecto y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.